So the Minister said that you're going to be her victims in a few minutes. And before that, I'm afraid you're going to be my victims. I'm hoping the translation was correct, but I guess we're doing a translation of a translation for those of you who are listening in Spanish at this point. But anyway, thank you very much indeed for giving me the opportunity to talk to you today. And I thought I would try and not talk broadly about science advice in the UK, but I would sort of focus quite a lot of this on the diplomatic activity. But before that, I thought I ought to introduce you to the set of chief scientific advisors. I'm not sure what the collective noun is for chief scientific advisors, but whatever it is, you can see that most of the major departments in the UK government have a chief scientific advisor. And Sir Mark Walport is the sort of boss. He's the government chief scientific advisor, that's what GCSA stands for. But Sally Davis is the CMO, who's a chief medical officer, who has been leading international campaigns, for example, on antimicrobial resistance over a number of years, and has made dramatic changes in the way that the world thinks about that. So each of these people carries out science diplomacy activities. It's not just me. And we meet for breakfast on Wednesday mornings at 7:45, and one of the things that we do is we talk about what's on the minds of our ministers. Because part of the job of a chief scientific advisor is to really give evidence, provide thoughts for our ministers. And in my case, that includes the Foreign Secretary, Boris Johnson, who is actually particularly interested in science. So that's one of the jobs that I do. The little graph at the bottom here, you'll notice, puts the Chief Scientific Advisor within the Foreign Service, within the Prosperity Directorate. In other words, thinking not only about science on its own, the innovation space, how it makes a difference to the prosperity of the UK. And of course, because of being in the Foreign Service, how our relationship with our key partners, like Spain, how the science interacts to enhance the prosperity of both countries. And then there are particular areas that we focus on. Climate change and energy has been a particular focus, but also our interest in emerging powers. So we look across, as a group of chief scientists, and myself in particular, across the full range of policy. Now, of course, no scientist can possibly know enough in all areas. So you'll see on the second bullet point there, has access to appropriate science networks. That's, of course, absolutely crucial. And foundations like this are an important part of those types of science networks. And for me, the Royal Society, the Royal Academy of Engineering, and indeed the British Academy in terms of social science, which I think is becoming increasingly important, and particularly the interaction of social science and engineering in the UK, has really gone through a renaissance. So it's all of those academies play a role. So what I do is I'm concerned about the evidence-based policy making, so science evidence for the Foreign Service, access to those science networks, but also providing leadership for the science agenda, bringing those scientists into the Foreign Office to help us, but also bringing scientists, engineers, medics, entrepreneurs, I'm using the word science with a small s here, from overseas to the UK. The best of what we have to offer internationally as an international network. And that means I'm working also with science advisors in foreign ministries in other countries. Now, in fact, the US was the first country to have a science advisor in their State Department. In fact, Vaughan Trevekian is their 8th person to hold that position. And it's very interesting for someone like me, who's only the 2nd person to hold the position in the UK system, to look at the way that that science advisory role has progressed, evolved, changed over a period of time. Vaughan does not do the same job as the 1st and 2nd people to hold that role. It has evolved, it's changed as it's been embedded in the organisation. And I think that's a really important part of the thought process is how do you embed that science policy initially, but how do you create the circumstances so that the policy process can evolve with time to suit the changing aspirations and needs.
Japan, Kishi-san is the first person to hold that position. Peter Gluckman in New Zealand. Science diplomacy is particularly important for a country like New Zealand, he would argue, because there is more likely to be a scientist from New Zealand working in any given country than there is perhaps for New Zealand to have a foreign policy activity in that country. So science is particularly important there. But you can see this is an evolving position. I also gain tremendously from our science attaches. And we have 90 science and innovation officers. You can see the acronym there is SIN, which is, of course, a rather marvelous acronym for scientists. And there are 90 SINers across different 31 countries and territories in the world, including here in Madrid. And Sarah's details are at the bottom of this slide here. So any difficult questions you have, please do send them to Sarah and not to me. Of course, you're welcome. So there are, of course, science attaches also from other countries, including Spain, in London. So we have something called the London Diplomatic Science Club. And these people get together and get lectures, go on visits, and form a group. This is a way of us, as it were, influencing the understanding of what the UK has to offer in science to a whole set of countries all at once. And this is a talk that I organised at Imperial College London, where I'm Professor of Materials Physics still. And you can see my great friend Mary Ryan with her arms crossed there, utterly unconvinced about whatever it is that I'm saying at the time. Mary and I have collaborated and been friends for many, many years. And in that case, we were talking about new materials and the development of new materials for new activities, particularly quantum technologies, as a matter of fact. And I know that your science minister is particularly interested in quantum technologies. So what is science diplomacy? And you know, if you're going to take something away from my talk, then that is that there are three aspects of science diplomacy, which therefore, from a sort of philosophical point of view, rule my thinking. There's the issue of science in diplomacy, sort of evidence-based policy making. There's science for diplomacy, and that's the building of diplomatic relations through the establishment of scientific links. You know, scientists wander across borders. They don't really, mind about the diplomatic niceties of these things, but it builds that confidence, and it's a very important part of this. And then diplomacy for science, when we call upon our diplomats to help develop the groundwork, perhaps international relations, perhaps MOUs, whatever it is. So that's the diplomacy supporting science. And that's based there, you'll see a Royal Society report from 2010, and that's a document I strongly urge you to have a look at. And we'll be hearing from the Royal Society in a little bit later. I actually think there's a fourth area, and that is the science of diplomacy. In other words, trying to understand what works, how it works, and where it will work. Remembering that, of course, that what will work in one country to one way of thinking may be a complete disaster in another setting. We have to always, of course, bear that in mind. But what we do have is common national concerns. And here are the obvious ones that I think you would all agree were concerns for Spain as much as they are for the UK, with democratics a particularly important driver in this, and that they are, of course, all interlinked. And one of the ways that those become interlinked was in these issue of science advice in an emergency situation. So I'm going to just pick two little examples now at the last part of my talk to sort of talk about in a little bit more depth. Now, in the UK, we've been trying to come to terms with how we respond to disasters, and we do this by bringing all the chief scientific advisors together, but we have a framework for trying to understand the foresight process of thinking about them, and it's called the National Risk Register. And you can see it's a two-dimensional graph with the relative impact along the y-axis. And you've got a scientist, you were bound to get a graph eventually, And on the x-axis, you've got the relative likelihood. So things in the top right-hand corner are both impactful and likely, but are probably very expensive to deal with and to mitigate against. So you also have to think about the consequences and getting together to have resilience and develop the ability to be resilient. And one of the ways that we do this, and where the science advice comes in, is the quality assurance process. You're going to address
something that's occurred, but you're going to address it with ideas that you've developed ahead of time. Is the science that's underpinning those decisions really appropriate for the details of the issue that's occurred? So we have something called the Scientific Advisory Group in Emergencies, SAGE, and here are some examples since 2009 where SAGE has been stood up, and it then gives advice to the Prime Minister. You've got pandemic flu. You can see it every year there is a major issue. 2014 we had both floods and Ebola. Now floods, if I take that example for just 2 moments, we have a neighbour, Holland, which understands very well about how to deal with the challenges associated with flooding. So you can see immediately the Foreign Office interest in reaching out to our neighbours to get them to help us to address the challenges that we found in the flooding. You can also see in 2011 there is the graph on Fukushima, the 4 little photographs, and that actually always fills me with a slightly concerned. I was down at the BBC. I was an independent person before I even imagined joining the Foreign Service. And I was down at the BBC the morning that this occurred, and I was sat and I was about to do a live interview on the BBC World Service to no more than about 120 million people, and literally, by the way, because it was the news item, and the person interviewing me says, "Ooh, something's just come in on the monitor." And okay, and I looked down at the monitor, and there was a little video feed which showed that. And our interviewer said, well, we're going to have to ask you about that and what's happened in 5, 4, 3. And so you can see that how that still makes me feel. But what this brings me on to is the issue of how you explain issues. And I'm going to talk a little bit about communications. And in many ways, I'm teeing up my colleagues from the Royal Society and also formerly from Post, who of course know about a lot of this. But underpinning this is this idea of quality science. And this is something that Spain has a lot of and understands why quality science is the only way to address these issues. And so do we. This is one of the things that makes the UK and Spain absolutely natural partners. You have to do your observations very well. You have to have the computing capacity in order to be able to enact the forecasting models. You have to have the depth of understanding in order to be able to interpret and understand what the analysis is. Then carry out those communications via forecast and advice. It's the scientific value chain. That's what really matters. And we, in particular, have had great success recently in terms of science diplomacy with our colleagues in Argentina. And what you're seeing here is an agreement being signed by Joe Johnson and Lino Brano, who is the science minister in Argentina. It's a letter of intent to carry out activities in a number of areas, including through the British company GSK, which has manufacturing capabilities in Buenos Aires, as it does outside of Madrid. And that's why I think there's a really interesting Spain, Argentina, UK, but anyway, we'll come back to that another time, possibility. And anyway, they went to the Science Museum, they had a private showing, which they actually enjoyed. The bottom right photograph doesn't see them smiling a lot, but really they did enjoy it. And then also going to the Royal Society to look at some of the artifacts there, which was Lino Brano is a scientist, and that was a great source of interest to him personally. So there was a sort of science diplomacy over science diplomacy sort of activity. But now, just for the last few slides, going into this issue of the policy challenge. And this is one of my favourite sort of slides. So we're going to look at a particular issue, and this is concerned with how we generate electricity in the UK. And 74% of respondents talking about low-carbon energy generation said that they were very concerned about climate change. 80% said that the UK should reduce its requirements, use of fossil fuels. However, 82% were also concerned about the UK becoming dependent on other countries for its fuels. But sadly, 83%, the largest number, didn't want to pay any more money for their electricity bills. So these policy challenges are part of what we need to understand. As scientific people, for example,
in terms of fracking, are concerned about loss of integrity of the aquifer, seismic events, methane release processes, and so on and so forth. The public don't see the issue in quite the same way. They aren't concerned about the detailed quantum mechanics, but they are very concerned and have a very strong sense of the risk issues. And trying to sort of link those up, of course, is one of the great challenges that science advisory processes can help to overcome. But the good news is that if you look at a general, this is the veracity index that the pollsters Ipsos Mori did, and this is basically saying, who do you trust to tell you the truth? And right at the top of that, sorry it's small writing, is nurses. Underneath is doctors, then teachers, judges, and then scientists, all above 80%. And we won't talk about the very bottom part of that. So the good news is, sorry about that. So the good news is that actually science is trusted and scientists are trusted by the public in the UK. I'm sure it's completely different here. But they are trusted in the UK. So that puts, again, the science advice in a special place. As long as there are clear roles and responsibilities for the science advice giving, that the science advice is seen to be independent, and then also that we maintain the transparency and openness. And again, there's another sort of document that I'm sort of pointing towards here in this regard, which sort of thought about these sorts of ground rules ahead of time. And of course they're common sense, and you know what they are ahead of time. But principles of science advice to governments, and that was a document published in 2010. And last slide, I was just thinking about, as I've been now in the Foreign Service for just over 4 years, and I was trying to think, what do I now think I should have ensured before I said yes to the job in the first place? What is necessary for a successful Chief Scientific Advisor? And I think it comes down to sort of 4 areas. There's the collaboration within government, that the department feels ownership of the positions of the science advisors, and that promotes and offers access across government departments. And part of my time in the Foreign Service has been to really try to convince that the top people in the Foreign Service, the ambassadors, to really feel ownership of this position. And I think certainly here, I don't think I absolutely feel confident, but that's been a very important part of my work. Communication and support within the Home Ministry. Having access to ministers. How do you talk to ministers? I wished I'd been given a couple of lectures on how to talk to ministers before I started. I think that would have been very important. And that to ensure the positions are adequately resourced. Probably that's the most important thing in these times of austerity. The relationship to the community, to maintain that. I mean, I still do one day of work working as a professor of materials physics at Imperial College, and it's hard, but I still feel that's extraordinarily important for the credibility. And then access, I'm coming back to that comment at the very beginning, access to the right sorts of teams within government and then more broadly, because without that, you can't possibly expect to generate robust evidence. And then the last thing I think a science advisor has to do is they have to be able to expect the unexpected and smile when they're being asked to do something that perhaps they don't feel entirely comfortable with. And I'm frightened to death of snakes, and so that is not really a smile. That is truly a grimace. So you have to learn to make a grimace look like a smile. Thank you very much indeed. Gracias, Robin. A continuación, me gustaría invitar al escenario a Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Buenos días de nuevo. Ya estaban ustedes advertidos. No sé yo si es muy buena idea que hable primero el profesor avanzado y luego el alumno interesado, porque van a apreciar claramente las diferencias, pero mire, como es esto de que el que tiene y lo ofrece no puede hacer más. Bien, el asesoramiento científico en España es un deseo.
Tiene el título de esta presentación, pero es un deseo. Es algo en lo que hemos empezado a trabajar y en lo que vamos a seguir trabajando porque creemos que es bueno para nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación, creemos que es bueno para nuestro país. Pero antes de decirles a ustedes que estamos haciendo un asesoramiento científico, como buen alumno interesado, les cuento un poquito nuestro currículum, qué somos y por qué estamos donde estamos. La ciencia española es una ciencia treintañera, no tiene todavía más recorrido. La primera ley de la ciencia data del año 86, es decir, 31 años. Y después de este periodo tenemos una segunda ley de la ciencia en el año 2011. A pesar de ser relativamente joven, como lo somos, es una ciencia joven, pues nos hemos ubicado, depende mucho de los rankings, ya saben ustedes que varían, pero estamos entre la 10ª y la 11ª posición en cuanto a producción científica. Es decir, no se nos ha dado mal en estos 30 y poquitos años de existencia. Si queremos ver cómo se ha hecho, si hemos tenido recursos, si los hemos utilizado bien o no, pues hay unos datos recientes que nos dicen que España es el 0,7% de la población mundial, es el 1%, dedicamos el 1%, somos el 1% de todo el gasto mundial en I+D+I y contribuimos con el 1,7% de los investigadores, porcentajes pequeños. Con estos porcentajes somos capaces de ser responsables del 3,1% de toda la producción científica mundial, del 4,3% de las publicaciones científicas excelentes, del 6,7% de las publicaciones en las revistas más importantes y del 7,7% de toda la colaboración internacional. ¿Qué nos dicen estos datos? Pues que somos un sistema joven, somos un sistema pequeño, pero somos un sistema eficiente. No podemos, ni desde luego vamos a tolerar que se diga que nuestros investigadores, nuestros tecnólogos en universidades, centros públicos, centros tecnológicos, en todas las entidades, no utilizan bien los recursos cortos, todavía escasos, a día de hoy, que les estamos poniendo en sus manos. ¿Qué nos da esto? Pues confianza en el sistema. Y cuando nos confrontamos con otros países y entonces no nos evaluamos nosotros mismos, tenemos la teoría de que la evaluación y el evaluado a la máxima distancia posible, pues cuando Europa, simplemente como un dato en Horizonte 2020, datos agregados de participación de empresas, de universidades, de todos los actores del sistema, lo que nos hace nos ubica, como ven en esta diapositiva, en la 4ª posición, cuando en el anterior programa marco, el 7º programa marco, ocupábamos la 6ª posición. Hemos pasado a Italia y a Holanda y digamos que nos acercamos peligrosamente a Francia, peligrosamente para ellos. Nosotros estaríamos encantados de adelantar a un país como Francia. Lo del Reino Unido lo tenemos un poco más lejos, pero todo se andará. De hecho, a día de hoy, en cuanto estos son los datos absolutos de participación en porcentaje, pero si buscáramos la diferencia que hay entre la aportación que hace cada país y lo que retorna, por primera vez en Horizonte 2020 estamos retornando más de lo que aportamos. España aporta en torno al 8%, el retorno está siendo del 10%, y nos adelanta ahí también por goleada el Reino Unido, es el país que más retorno tiene, más margen, aportan el 14%, retornan el 20%, y en números relativos también estaría antes que nosotros Estonia, pero no en números absolutos por el tamaño del país, con lo cual a día de hoy somos el segundo país en retorno de la Unión Europea. Y esto solamente se debe a que tenemos una comunidad científica de ciencia, de desarrollo y de innovación eficiente y que trabaja. Imagínense ustedes, si estamos así con recursos limitados, ¿cómo vamos a estar en cuanto los recursos no sean limitados? Y créanme que trabajamos para que eso ocurra ya o casi ya. ¿Qué experiencia tenemos en asesoramiento científico? Pues si quieren les digo, nosotros empezamos por el revés. Nosotros empezamos poniendo el movimiento en marcha. España, como comentaba Robin, como toda Europa, como todo el mundo, en el año 2014 tenemos una enorme crisis en salud, es la eclosión del virus del ébola,
la salida de ébola del continente africano, donde hasta entonces, salvo pequeñísimas excepciones, había estado recluido, y el virus llega a nuestro país. Y llega a nuestro país de una manera, en primer lugar, traído. Un paciente llega enfermo de ébola y fallece, otro paciente llega enfermo de ébola y fallece, pero de repente aparece un paciente infectado en nuestro país. Cambia mucho. Tenemos ya el problema global, pero radicado en nuestro territorio. Y desde quien tiene que organizar estas actividades, que es la vicepresidencia del Gobierno, deciden, y yo recibo una llamada un jueves por la tarde, que necesitamos como país asesoramiento científico para hacer frente a una pandemia como era el ébola. Y como hacemos las cosas en nuestro país, de un jueves para un viernes, de un jueves a las 9 de la noche para un viernes a las 7 de la tarde, tenemos constituido un comité científico. Un comité científico que se empieza a sentar en estas salas que ustedes tienen, mañana, tarde y noche, los primeros días, todos los días, las primeras semanas, una vez a la semana los siguientes meses. Y con mucho trabajo, con mucha dedicación, se consiguen muchas cosas. La primera, salvar al paciente, que ese era el objetivo. La segunda, determinar la epidemiología. Y la tercera, tranquilizar a la sociedad. No por orden riguroso, porque fueron al revés. Primero, ser capaces de decirle a la sociedad, oiga, están ustedes en buenas manos. El Gobierno ha puesto en manos de los científicos, se ha puesto a trabajar junto con ellos, primero para darles la tranquilidad de esto es lo que está pasando. Y ocurrió en muy pocos días. De un viernes con un problema gravísimo, una semana anterior con un problema gravísimo, una atención, si me permiten, excesiva de los medios y no toda una comunicación cierta, pasamos a una semana siguiente en el que se empezó a entender. Y se empezó a entender por algo que se ha comentado y que ha puesto Robin en la tabla. Los científicos tenemos credibilidad de cara a la sociedad. Y cuando hablamos, se nos cree. Y cuando hubo que reunir a todos los periodistas que hacen programas matinales, quien les habló fueron los científicos. Y cuando hubo que reunir a todas las embajadas, quien les habló fueron los científicos. Y les creyeron. Y esa primera fase de tranquilizar a una sociedad tan importante para resolver un problema, permítanme que nos lo ascribamos la comunidad científica. Y luego, y lo más importante, al mismo tiempo, trabajando en eso, lo más importante, resolver el problema y mantener la vida del paciente. Pues eso se hizo y, como les digo, pues es un poquito al revés, ¿no?, de lo que teóricamente tendría que ser. Y no porque nos funcionara una vez debemos de tranquilizarnos con esta actividad tan nuestra de resolver los problemas según aparecen. Creo que debemos de aprender a cómo planificar este tipo de cosas para que nos salgan así de bien, pero de una manera prevista, razonada y razonable. Y en esa idea, pues se nos ocurrió que deberíamos de empezar a trabajar en este tema. Y empezamos a trabajar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el Secretario de Estado responsable de AECID, ya hace algún tiempo, con el Secretario de Estado de Exteriores, con FECIT, utilizándolo como elemento más importante desde la Secretaría de Estado, y definimos un documento que no queremos ponerle el pretencioso nombre de estrategia, pero sí algo como hacia una estrategia española de diplomacia científica o de asesoramiento científico. Pero ¿qué necesitamos para hacer asesoramiento científico? Pues necesitamos una comunidad científica que esté implicada. Es verdad que a nuestra comunidad científica, en cuanto la llamas, atiende. Y eso es muy importante. Y cada vez la tenemos más implicada en llevar el debate científico al sector político y al sector público con soluciones que aporte, no detectar el problema, ¿no? Los diagnósticos, ya saben ustedes que a veces nos cansamos de mucho diagnosticador y muy poquita terapéutica. Nosotros queremos ser también terapeutas, contribuir en este sentido. Necesitamos canales de comunicación que estén abiertos, entre la comunidad científica, la administración, los organismos legislativos. Y en esto ha habido experiencias. Tenemos aquí con nosotros a un expresidente de COSCE, en el que yo también, cuando estaba en actividades de mi vida previa,
nos llevaba a reunirnos con parlamentarios para explicarles lo que era la ciencia, lo que hacíamos. Es decir, no venimos de ayer, se vienen haciendo actividades. Pero un poco lo que queremos hacer con nuestra aproximación es que esas actividades estén ordenadas, armonizadas, que tengan continuidad, que no vayamos resolviendo, eso también tan nuestro, todas las actividades a golpe de pico. Llega un problema, lo resolvemos, pasamos al siguiente, pero el siguiente nos va a pillar desprevenidos, sin haber aprendido de lo que teníamos que hacer. Pues seguir trabajando en canales de comunicación. Para que dos hablen, uno tiene que tener la voluntad, pero el otro también. Sabemos que la comunidad científica, que no lo ha sido siempre, ahora está cada vez más interesada en hablar. Y se piden reuniones y se hacen. Y es verdad que este último parlamento que tenemos ahora es un parlamento algo más interactivo. Nosotros lo estamos percibiendo y la comunidad científica también. Pero necesitamos la disposición del Ejecutivo y del Legislativo para que tenga en cuenta la asesoría científica. Y en esto también estamos, pero claro, es la otra parte la que tiene que estar interesada. Y luego necesitamos esta cultura que al Reino Unido le sobra y que a nosotros todavía nos falta. Y todas estas cosas, que no hay que dejarlas y decir, bueno, ya irán por sí solas, tenemos que promoverlas, pero hay que promoverlas con extremo cuidado. Los poderes legislativos son muy interesados en mantener sus cosas. Nunca se tiene que ver la asesoría científica como retirar competencias que tienen otros. Y esto hemos de hacerlo con muchísimo cuidado y por eso queremos aprender de quienes ya lo han hecho y ya lo tienen puesto en marcha. ¿Qué mecanismos tenemos? Pues ya tenemos algunas cosas exigidos por la ley de la ciencia. En España existen los consejos, existe un Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un consejo asesor del Consejo de Política, es decir, donde todos los consejeros de todas las comunidades, más todos los ministros que tienen competencias en tema de ciencia, es decir, que tienen responsabilidad en la denominada Función 46, esto es un Consejo de Política Científica que tiene un comité, un Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto además no es una decisión arbitraria, está recogido en la Ley de la Ciencia, es de obligado cumplimiento. Y este Consejo Asesor tiene actividades como aprobar los planes estratégicos, las estrategias, siempre tiene que pasar por él. Una de sus misiones es asesorar al Gobierno y al Consejo de Política Científica y Tecnológica de Innovación. Estos son los miembros del comité a día de hoy. Estamos procediendo a la renovación de este comité, pero existe ya sobre la ley un comité. ¿Que cuántas veces ha llamado el Gobierno a este comité? Pocas, o sea, ninguna. Pero yo lo llamo mucho. Además, y hoy mismo hemos tenido una reunión y contamos con Antoni Esteve, que luego se dirigirá a ustedes como miembro de este otro comité. La Agencia Estatal de Investigación, recientemente creada, tiene un comité científico-técnico, un comité independiente. Tienen aquí las personas, no sé si ustedes son muy conocedores, pero seguro que verán en ellos ni un ápice de objeción para las personas que constituyen este comité. Estamos enormemente satisfechos de que hayan podido aceptar personas con tantísima responsabilidad. A modo anecdótico le diré que José María Ordovás y Ana María Cuervo, que no han podido venir al comité de esta mañana, se han conectado a las 3:30 de la madrugada para entrar en directo por conexión videoconferencia para participar en el comité. Personas comprometidas a las que queremos utilizar como especie de primer embrión de lo que pueden ser las políticas de asesoramiento científico. Estamos haciendo cosas, el proyecto Interconecta con SEIDI, FECIT y AECIT en Latinoamérica para la formación y capacitación de gestores, de científicos, de políticos y de diplomáticos. Esto está en marcha, hemos tenido ya varias reuniones y ahora para el próximo mes de septiembre tendremos la siguiente en Montevideo. Vamos a empezar a mediados de este año en un proyecto del Consorcio Europeo de Horizonte 2020. Como les decía, tenemos actividades, una de nuestras mejores actividades que nos gusta y la seguimos potenciando, es la presencia
delegados científicos, si pueden llamarse así, en embajadas, para atender a las comunidades españolas de científicos españoles que están distribuidas por el mundo. Tenemos ahora mismo 13 comunidades de científicos españoles asociados y conectados en todas partes, distintas partes del mundo, pero vamos desde Australia, Estados Unidos, México o Alemania. Tenemos 3 delegados en embajadas, las más relevantes para nosotros, Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. Queremos que esto se siga impulsando y, claro, nuestro sueño es evidente que es colaborar con nuestros colegas de Asuntos Exteriores y que haya de verdad una persona, lo mismo que hay un delegado de Comercio, otro delegado del Ministerio de Educación, que haya una persona de Ciencia y de Innovación, es decir, que llenemos de Saras Cebrianes las embajadas por todas partes. ¿Qué estamos haciendo también con estas unidades que tenemos fuera? Pues aprender mucho de ellos, porque, por ejemplo, en el Reino Unido, el CERU, que cumple la Asociación de Investigadores Españoles en el Reino Unido, que cumple ya 5 años y que compartiré con ellos en el próximo mes de julio, tienen un programa de embajadores para la ciencia, intercambian científicos y diplomáticos. Cada uno pasa un día o 2 trabajando en un sitio o en otro. Yo no estoy tan segura si hiciéramos aquí esto con los miembros del Parlamento. A lo mejor no les gustaba mucho ni a nuestros científicos estar en el Parlamento, pero vamos a pensar, queremos hacer reuniones, sobre todo con el comité, con la comisión que lleva los temas de ciencia, sentarnos, contarles cómo es nuestro sistema, en qué participamos, qué hacemos, qué estamos, que visiten centros de investigación y establecer esas conexiones fundamentalmente con esta comisión. Porque quizá diseñar para el 18 un programa a lo mejor es un poco prematuro. Vamos a dar unos pasos intermedios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues dar muchos pasos intermedios. Pasos pequeños que vayan constituyendo una agenda. Queremos que en la escuela diplomática se den más horas de ciencia. No muchas más, pero se dan 2. Yo creo que para 10 aún podríamos llegar. Queremos que haya investigadores en ministerios. Todavía no vamos a tener un Robin Greenberg o un Turrican o otras personas que están en estos, pero sí que queremos que haya la posibilidad de contacto. Hemos trabajado ya con el Ministerio de Agricultura, concretamente con la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, uno de los sectores donde más cosas están pasando, a pesar de algún que otro presidente, y esto lo queremos seguir incentivando. De hecho, hemos hablado con ellos y hoy mismo estamos solicitando a una lista corta de investigadores en cambio climático si les parece bien que sus nombres sean aportados a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y que sirvan de primera conexión. Pasos todavía pequeños, nada comparable con lo que tienen nuestros colegas, pero sí que van en esa dirección de hacer nuestro modelo de asesoramiento científico. Hablábamos ayer por la tarde con Robin que no se trata de copiar y pegar. Los sistemas son diferentes, las sociedades son diferentes, pero sí aprender y ser capaces de transcribir. Estamos haciendo cosas, no quiero yo entretenerme más, que sepan que hay una voluntad clara y convencida y que tenemos la idea en esta Secretaría de Estado siempre y para todo, que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Contamos con su colaboración para luego en la mesa redonda que nos sigan aportando ideas por si nos quedamos cortos, pero creo que por parte de la comunidad científica hay voluntad de interacción y vamos a promover que en la otra parte la haya también, y estoy convencida de que a lo mejor dentro de un año ya puedo yo sacar también fotos como Robin de quién están en cada uno de los ministerios. Muchísimas gracias, muy buenos días.